yo nos ocupamos de lo nuestro y restauramos esas relaciones deterioradas, estamos empezando a cambiar el mundo. Beso, tan simple como eso, tan simple como un beso, todo puede cambiar. Bueno, esta semana se produjo una noticia en este marco que nos preocupa y nos ocupa desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la crisis mundial de la basura que producimos, de todo eso que producimos a través de nuestra vida cotidiana. La crisis mundial de la basura, podrías pensar naturalmente que nos terminará tapando la basura. En Argentina, si bien con referencia a otros países llamados de primer mundo producimos menos, lo cierto es que reciclamos muy poco también. Por lo tanto, a nadie le es ajeno tener un basural cercano o la basura en la puerta de su casa todo el tiempo, porque inclusive el modo en que tratamos todavía no resulta eficaz y estamos bastante lejos. Bueno, en ese marco se modificó a través de un decreto nada más ni nada menos que la Ley de Residuos Peligrosos. Y entonces, a partir de eso aparecieron grandes titulares, algo así como Argentina se va a convertir en el basurero del mundo, y de otro lado, rápidamente, cosa que no suele ocurrir tampoco con frecuencia, desde el gobierno, desde el oficialismo, otros voceros salieron a decir: de ningún modo, esto es totalmente diferente, sirve para dinamizar la economía, es una ley o es un decreto que va a mejorar la ley porque está desactualizada. Nosotros pensamos que el mejor modo de poder presentarles el tema era consultar a alguien que conoce mucho de esto, que tiene una larga trayectoria y que es hoy una consultora independiente, es bióloga, especialista justamente en residuos. Verónica Odriozola. ¿Cómo estás, Verónica? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Bueno, supongo que no habrás escapado a todas estas polémicas, idas y venidas, conversaciones interesantes, de todos modos, que se dieron esta semana. Por eso yo te propongo que vayamos a una serie de preguntas y respuestas, lo más dinámicas posibles, que nos pongan en un marco determinado y después avanzar sobre otras cuestiones, si te parece. La ley que se modifica es del 91, hace 30 años, ¿no? En realidad es el decreto, la ley está quieta y esto me parece que es el marco de la conversación, o debería serlo, para nosotros entender, para los que están más preocupados y han lanzado alarmas también, para poder entender cuál es el marco, y para el gobierno para no salirse de él. Y es la Ley de Residuos Peligrosos, que prohíbe el ingreso al país de estos residuos, y la Constitución Nacional del 94, que también lo prohíbe. O sea, este es nuestro piso de residuos peligrosos. Esto no se modificó. Digo, dentro de este marco, lo que obviamente se están es tratando de dar forma o facilitar el ingreso de otro tipo de residuos, ¿no? Que supuestamente no son peligrosos, porque esto debería estar prohibido. O sea, no estoy diciendo con esto que no entren, estoy diciendo el marco legal no se modificó en este punto. Bien. Y que no sean peligrosos, y lo que dice el decreto, que sí, que es efectivamente de principio de los 90, que reguló, reglamentó, digamos, la Ley de Residuos Peligrosos, la 24.051, básicamente que tienen que ser lo que ellos no serían residuos para disposición final, o sea, no entrarían para ser vertidos en un basural ni en un relleno sanitario, sino porque tienen un uso industrial concreto y vienen con algún tipo de procesamiento previo. ¿A qué residuos se refieren, Verónica? ¿De qué hablan? ¿De plástico, de vidrio, de qué material? Bueno, hablan de papel y cartón, hablan de chatarra ferrosa, de desechos de plástico, de cascote de vidrio, de chatarra de aluminio,
supuestamente corrientes de residuos que hoy tendrían un mercado en el país para ser empleados por algún sector industrial. Porque esto también me parece que tenemos que verlo, y es que evidentemente es una situación que estaba sucediendo, solo que era muy complicada. Lo que están tratando, me parece, es darle un marco para facilitarlo, porque el decreto de principios de los 90 exigía que el país que manda los residuos firmara un certificado de inocuidad ambiental de eso que estaba mandando, y ya no lo hacen aparentemente los países. Entonces, bueno, facilitemos esto. Si nos ponemos de acuerdo en que en principio no sería un riesgo, tenemos que poderlo importar si una industria lo quiere. No sería un riesgo porque se controlaría de otro modo en Argentina. El decreto habla como de 3 instancias, ¿no? El decreto habla también de que lo que entra no solo no tiene que ser peligroso, porque esto otra vez está en el marco jurídico de la Ley de Residuos Peligrosos prohibido y en la Constitución Nacional también, sino además porque supuestamente tiene que tener un mercado aquí, tiene que cumplir una serie de condiciones, una industria que lo quiera, no contener residuos peligrosos, en fin, una serie de cosas que estar acondicionado, en fin. Ahora, obviamente esto requiere control, pero además, digamos, el marco en que todo esto se da, el argumento principal es la economía circular, que es un concepto que todos abrazamos, ¿verdad? Verónica, perdón, pero antes de explicar la economía circular, para terminar de entender algunas cuestiones que estamos hablando sobre qué son estos residuos. ¿Qué tal? Me presento primero. Juan, mi nombre. ¿Cómo estás? Hay un artículo en Infobae muy interesante que escribió la periodista Laura Rocha, donde dice que esta ley de residuos peligrosos permitirá ingresar materiales sin certificado de inocuidad. Bueno, justamente, esto es lo que decía, es un decreto otra vez, ¿no? Pero lo que está diciendo es el decreto anterior, el que viene a modificar, decía que la posibilidad de que entren residuos estaba supeditada a que el país emisor expidiera un certificado de inocuidad ambiental. O sea, le dijera al país que lo va a recibir, esto es inocuo ambientalmente, lo certifico yo. Bueno, esto fue algo que se puso en ese decreto durante, a principios de los 90 y que ahora, según el gobierno, estaba dificultando el tráfico de este tipo de materiales porque los países ya no expiden estos certificados. Es como una cosa engorrosa que se supone que si el marco es que los residuos no son peligrosos, son residuos que supuestamente no requieren un certificado de inocuidad ambiental. Esto es lo que se flexibiliza a partir del decreto, y además se supone que tienen que cumplir una serie de características los residuos que sí se dejarían entrar. Acá me parece que como todo son varias cosas, digo. Me parece por un lado la fiscalización y el control, que en la Argentina siempre fue un aspecto súper débil, digamos. En segundo lugar, el tema que introducía Sergio, me parece, y es, bueno, ¿y qué pasa con la generación local de ese tipo de residuos? Es decir, ¿no generamos nosotros residuos, papel y cartón suficiente como para aquellas industrias que están queriendo abastecerse de él, que necesitamos importarlo? Bueno, justamente eso, vos habías empezado a hablar, Vero, de la economía circular, y me parece que eso empieza a explicar parte de lo que apareció como una cosa extraña para muchas personas que leen el diario y escuchan la tele. ¿Por qué importar residuos? Bueno, porque evidentemente estamos queriendo abrirnos al mundo, porque hay una concepción de que el mercado gobierna estas cosas más que otro tipo de regulaciones. Entonces, si es más barato traer papel de China que usar el papel local y generar las condiciones operativas, económicas y sociales para recuperarlo y, digamos, de una manera digna, evidentemente se va a hacer así, y porque habrá empresas especialmente interesadas en librarse de esos residuos y por lo tanto los costos
sean muy bajos. Yo Pero creo que de verdad hay es más barato sí. si vos traes papel de China con las emisiones que eso suponen, con el viaje en el medio. ¿De verdad es más barato? Bueno, es una buena pregunta. Yo no lo sé. Lo único que se me ocurre es como explicación de por qué una industria X acá pagaría por residuos de afuera lo que más que lo que podría llegar a conseguirse acá. Digamos, me parece sí importante decir que obviamente suponiendo, y acá quiero ser súper cuidadosa porque me parece que no sabemos qué hay detrás. Detrás de estas cosas siempre hay varios intereses. Estará el genuino de la importación de residuos que realmente hacen falta para algún sector industrial y que no se generan acá. Estará el que está haciendo un negocio con un país emisor que hoy, por ejemplo, en el caso de los países de los residuos plásticos, es un tema a nivel internacional, y más porque China cerró sus fronteras aparte de la importación de residuos plásticos que eran importados para ser reciclados en condiciones paupérrimas. Entonces hay allí un problema que están enfrentando los países industrializados, es ¿qué hago con mis residuos plásticos? Entonces también habrá alguno que estará pensando en armemos un negocio para los países que están con este problema, entonces que vengan los residuos plásticos acá. Me parece que debe haber como interés, y también yo he hecho el uso del tema de la industria cementera y la quema de basura. Esto es algo que se está haciendo cada vez más, y que muchos de estos residuos son combustible o son materiales que pueden convertirse en combustible alternativo para la industria cementera, y esto es una discusión que está abierta en Argentina, ¿no? ¿Cuánto de eso es incineración de basura disfrazada? Sí, porque me parece acá también necesario aclarar, Verónica, en que estamos pensando ya desde hace varios años en los residuos como insumos. Por lo tanto, cuando vos decís, bueno, vamos a importar residuos, uno puede pensar que van a ser procesados o mandados a un basurero. Vos algo lo habías anticipado antes, no van a ser enterrados, pero sí podrían ser parte de una empresa, de una industria, y esto ocurre en varios lugares del mundo. En vez de comprar una materia prima en primera instancia, vos comprás eso como insumo que ya fue utilizado, qué sé yo, como una botellita de agua, ¿o no? Totalmente. Tiene que tener, según el decreto tiene que tener algún grado de procesamiento, ¿no? Como algún acopio, acondicionamiento, tiene que estar correctamente segregado. O sea, no podría salir de la vereda de un vecino de Oklahoma y venir directamente para acá. Esto es lo que supuestamente dice el decreto, ¿no? Igual eso tiene un infinito espectro, ¿verdad? Eso puede ser un acopio mínimo, puede venir, como decía antes, basura que sea exclusivamente plástica, pero por estar mezclados los distintos tipos de plástico, ser realmente en la práctica imposible de reciclar, que es una de las cosas para las que cerró la puerta China. Entonces, ¿vendrán ese tipo de cosas? Acá me parece que la transparencia es lo que más necesitamos, ¿no? Total, es decir, el control. Sí. Totalmente, Verónica, porque como vos decías hace unos minutos nada más, ¿no? Son muchas las cosas que se juegan y hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Y por otra parte, ¿qué mejor sería que blanquear por parte de la industria argentina y decir, che, se emitió este decreto porque la industria argentina necesita ingresar tal y tal elemento, ¿no? Tal y tal insumo, como poder comunicar con mayor claridad, porque si no tenemos este tipo de riesgos, como para tomar algunas de la información que venimos manejando hasta ahora en esta conversación, ¿no? Hablamos no solo de... Sí. No, que estoy perfectamente de acuerdo con vos, y diría algo más también. Por ahí es una ilusión en este momento de país que vivimos, pero sería bueno, no bien podamos estar un poco más estabilizados, diría, pero pensar, bueno, ¿cuáles son los sectores industriales? Esto que vos decís. ¿Y por qué esto no es una oportunidad de empleo local? ¿Qué es lo que haría falta? ¿Qué habría que subsidiar? ¿Qué procesos y sistemas habría que subsidiar para garantizar que si esos residuos se generan localmente en alguna capacidad, sean ellos los que vengan a alimentar esta industria? Digo, ¿no? Como
realmente poner la atención en eso, porque si no el mercado va a regular y probablemente venga basura de Uruguay, digamos. Y vos decís, ¿pero por qué? Y pongamos el contexto para esto que decís. La verdad es que en la Argentina menos de la mitad de todos los residuos que se generan se procesan. Es decir, tenemos un largo camino por delante y eso es lo que llama la atención, cómo se da prioridad a la importación de lo que sería un recurso, estos insumos donde se valorizan los recursos, y cómo no damos, evidentemente no damos prioridad a la separación en origen y reciclado en, yo te diría, prácticamente ningún lugar de la Argentina con eficacia, por lo menos. La verdad que la fotografía de Buenos Aires, con los hombres y mujeres tirando del carro, con los chicos arriba, o con los hombres y mujeres metidos dentro de los contenedores, tratando de recoger parte de la basura que podrían comercializar, es casi un oprobio para todos nosotros, ¿no? Totalmente, y evidentemente habla de una cantidad de materiales que se pueden recuperar, que tienen algún valor económico, pero que no está, digamos, armado un sistema que valorice justamente la recolección, que valorice que estén bien segregados, porque, bueno, si lo dejamos en manos del mercado, de repente termina siendo más barato importar fardos de plástico de Montevideo o otra vez de Oklahoma. Ahora, ¿no? vos que conocés, ¿qué antecedentes tiene la Argentina cuando se ha intentado importar basura? Porque los hay. Bueno, claro, en los 90 justamente apareció la ley de residuos peligrosos y estos decretos porque estábamos todos muy preocupados porque era el momento en el que los países empezaban a enfrentar su crisis de residuos peligrosos. Gobierno de Menem. Sí, gobierno de Menem, incluso previamente, yo diría son cosas que las organizaciones ecologistas empezamos a denunciar en los 80, porque empezó a pasar que los países industrializados se enfrentaban a su generación infinita de residuos peligrosos y no había nada que hacer y realmente estaban hablando de riesgos ambientales que preferían no tener en sus fronteras. Entonces aumentó el tráfico internacional mientras se negociaba dentro del convenio de Basilea, que es el convenio que regula el tráfico interfronterizo de residuos peligrosos. Se discutía una presión de la exportación de residuos peligrosos hacia países en desarrollo. Los países, algunos empezaron gracias a la presión de los ciudadanos, a cerrar sus fronteras, porque en nuestro caso fue muy visible aquel caso de la caca francesa, que se importaron lodos cloacales de Francia, de una planta de tratamiento cloacal de Francia, y como estas muchas cosas, yo mencionaba el otro día en Twitter otra que es muy común también, y es cuando los residuos aparecen camuflados de donaciones humanitarias, ¿no? En el caso de los sillones de dentista que yo mencionaba, es un caso, digamos, que nosotros por lo menos hemos podido documentar en Centroamérica, que lo que sucedía es que los sillones de dentista eran muy útiles para ser usados y de repente todavía tenían mucha vida útil, pero estaban completamente contaminados por amalgamas de mercurio y eso en el país de origen tenía que ser tratado como un residuo peligroso. Otra vez la transparencia, la necesidad de la transparencia y el control eficaz, ¿no? Y no ser ingenuos, porque obviamente hay un interés legítimo de empresas por usar residuos o materiales descartados por otros y digamos de la economía circular y todo esto, pero también hay gente que necesita librarse de algo que de otro modo en su país le sale carísimo gestionar, evitar no lo va a hacer, entonces le sale más barato exportar, que a vos y a mí nos parece insólito. Pero bueno, lo vemos hoy, qué sé yo, estos son mecanismos de la economía, ¿no? Lo vemos con una fruta, de repente sale más barato traer un kiwi de Nueva Zelanda que de San Juan. Entonces, a veces cuando pasan estas cosas, decís, bueno, pues es creíble que alguien esté abaratando tanto estos residuos para que le sea conveniente llevárselos, ¿verdad? Porque llega un punto que hasta va en contra de la misma circularidad, ¿no? No, eso completamente. O sea, completamente. Traer papel de China, por ejemplo, va totalmente en contra de cualquier concepto que contemple la economía circular. Totalmente, por eso es que no lo podemos dejar en manos del mercado y no tiene que ser tiene que ser un proceso transparente, como ustedes decían, porque si no, sobre pretexto de economía circular nos comemos cualquier cosa, que haces el mínimo balance energético y te da
pésimo, ¿no? Pero además es interesante porque hace unos meses, quiero contar algo más, hace unos meses hubo cierta preocupación entre las organizaciones ecologistas que estaban participando de una reunión del Convenio de Basilea, porque Argentina se estaba discutiendo allí una propuesta de Noruega, donde Noruega lo que quería era limitar el tráfico interfronterizo de residuos de plástico, justamente porque esto es el tema del momento para gobiernos, para ONGs, y Noruega lo que decía es, hagamos algo, si hay un país que quiere mandar a otro residuos de plástico, que haya un consentimiento previo informado, es decir, esto de que el país que lo va a recibir diga, ok, me estás mandando esto, lo apruebo. Es un mecanismo que tienen los convenios internacionales. Bueno, Argentina, Brasil y Estados Unidos tenían una posición contraria a eso, y eso alertó a las organizaciones ambientalistas en ese momento. Fue, bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando acá? Y me parece que todo es un poco parte de lo mismo, ¿no? Es la vocación por querer importar residuos de otros países para ser usados por las industrias locales, pero en un contexto donde tenemos un montón de preguntas: ¿qué pasa con lo local, lo generado localmente? ¿Quiénes son esas industrias? ¿Qué viene junto con eso? ¿Cuál es la capacidad de procesamiento que tenemos? Porque otra vez, una corriente de plásticos pura y bien segregada es una cosa, y una mezcla de basura plástica de un restaurante de Oklahoma es otra. Tenemos un minuto final para este bloque, Vero. No hablamos de cómo afectaría el decreto que propicia la importación de basura a los recuperadores urbanos. ¿Cómo es esa ecuación? ¿Podría bajar la cotización de lo que ellos recuperan, por ejemplo? Y la verdad es que depende de lo que sea que se importe, ¿no? Y cuánto realmente lo que ellos están recuperando está abasteciendo a los mismos sectores que están queriendo importar. Justamente por esto me parece, otra vez, no debe quedar librado al mercado si lo que queremos es priorizar, si está clara la decisión política de priorizar el empleo que se genera con los materiales que se recuperan localmente, y si es un sector que de verdad queremos que se desarrolle más y que cada vez en mejores condiciones, ¿no? Porque obviamente si se va a importar papel y cartón, incluso mejor acopiado, procesado o preparado para las industrias que lo quieren usar, lógicamente va a haber allí una competencia completamente desleal. Pero digo, me parece que esto es, bueno, alguien está pensando qué tipo de residuos son, dónde están los que se generan localmente, son solo residuos que acá no hay. Es raro, porque como digo, el decreto menciona papel y cartón, plásticos, algunos tipos de chatarra. Habría que ver cuál es la generación acá y cuánto están recuperando los recuperadores. Muchas preguntas, indudablemente con el marco conceptual que nos acabas de poner, con los datos, con la interpretación, seguramente nos va a ayudar para seguir adelante. Un gran abrazo, Verónica. Bueno, muchas gracias por llamar, un beso grande. Verónica Odriozola es bióloga, efectivamente es especialista en residuos, fue directora hasta hace poco tiempo ejecutiva de Salud Sin Daño, una ONG que tiene acciones en todo el mundo sobre el tema, hablando de la modificación de la ley de residuos peligrosos, del decreto, ¿no? No de la ley, sino el decreto que actualiza esto. Mencionamos varias veces la economía circular, este concepto económico que está relacionado directamente con la sustentabilidad. El objetivo de la economía circular es que el valor de los productos, los materiales, los recursos, el agua, la energía y todo lo que se utiliza para producir se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Por eso se menciona la economía circular reiteradamente en esto, porque la ley propiciaría que
los materiales, si concebimos globalmente nuestro desarrollo, se mantendrían, ¿no? Si esto efectivamente entre los países se propicia un modo de recuperar y volver a utilizar los materiales como insumos, estamos frente a un ejercicio de economía circular.